Bueno, muy buenas. A nombre de nuestro grupo, queremos darle la bienvenida a esta charla sobre abuso sexual infantil. Es mi persona, Gabriel Merchán, y mis compañeras Carla Vanessa, Laura Sibila, Andrea Juliana Martínez y Paula Mantilla, a cargo de la profesora Obeida Rosales Martínez. Eso es una charla, pues, con el convenio docencia-servicio entre la UNAP y el colegio y pues esperemos que sea de su agrado y que la disfruten. Buenas tardes, queridos padres de familia, cuidadores y familiares responsables. De verdad que nos da gusto poder expresar en este momento, en este tiempo que vamos a estar exponiendo este tema, que nos consideramos de mucho interés siempre, pero actualmente es como si esto estuviera creciendo de una manera que alarma, que es el abuso sexual infantil. Queremos presentar de una manera sencilla para que ustedes puedan también comprender y poder tener las alertas y qué hacer en caso de. Estamos de verdad con el programa de medicina, exactamente noveno semestre en el curso de psiquiatría infantil del adolescente y familia, y estamos trabajando con los niveles de sexto y séptimo grado de la tarde. Agradecerle al colegio y a la psicóloga toda el apoyo que nos dan para poder hacer todo nuestro trabajo también en beneficio de la población educativa. Y esperemos que todo esto tenga para ustedes la importancia que debe tener en cuanto a la necesidad de seguir protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ok, entonces, primeramente, pues vamos a ver la importancia de este tema, que como vamos a ver, radica en la Constitución Política en artículos como lo son el 13 y el 44, que expresan de manera clara que el Estado, la familia y la sociedad actúan como garantes de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es por ello que son llamados a asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y ese ejercicio pleno de sus derechos, como también del adolescente, quien en correspondencia con ese artículo 45 de la carga política tiene derecho a la protección y a la formación integral. Como bien pues, vamos a ver, los niños son una población vulnerable que hay que cuidarla como tal, son una población a riesgo. Por lo tanto, pues es un tema que tiene gran importancia y esto es primeramente lo que queremos recalcarles a ustedes. Entonces, pues vamos a ver esta pequeña frase que vamos a pasar rápidamente, que dice que en los momentos en los que parece observarse una tendencia a la desesperanza, es urgente movilizarse para participar y mejorar el estado de cosas. Que viene de Perronet y Nanini del libro Violencia y abusos sexuales en la familia. Entonces, vamos a pasar a lo que es ese abuso y sus tipos. Entonces, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF define el abuso infantil, como lo vemos aquí, como toda acción que involucre a una niña o niño en una actividad de naturaleza sexual o erotizada que por su edad y desarrollo no puede comprender totalmente y que no está preparado para realizar o no puede consentir libremente. En ese abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar esas estrategias como lo son la seducción, el chantaje, amenazas, manipulación psicológica y hoy el uso de fuerza física para involucrar a un niño o una niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. En todos estos casos podemos reconocer que existe asimetría de poder y opera la coerción. Entonces, pues vamos a ver
cuáles son esas formas de comportamiento sexual abusivo. Es importante conocer que el comportamiento pues, puede tomar dos formas como lo son, sin contacto físico o con contacto físico. Correspondiente al contacto físico, mostrando genitales, como masturbarse delante de los niños o niñas, el mostrarles material pornográfico como revistas o videos, incitarlos a tocarse sus genitales mientras el adulto observa, utilizarlos para elaborar material pornográfico como fotos o videos en contra de su voluntad, es muy importante saberlo. Con respecto al contacto físico, tocarles los genitales a otras zonas del cuerpo, contacto bucogenital, penetración vaginal o anal o intento de ella, ya sea con sus propios genitales o con otras partes del cuerpo, como lo son los dedos, por ejemplo, o con objetos como pueden ser un palo o un material de cocina, puede ser, por ejemplo. Y esto lo utilizaría por parte del abusador hacia el abusado o abusada. A mí me gustaría intervenir eh, en esta, en esta clasificación que nos muestra Gabriel, porque en las formas de contacto no físico son las que menos identificamos. Sin embargo, hoy en día son las más importantes y entra un grupo muy importante que es el abuso sexual por medio de las redes sociales, que hoy en día está más en auge y cada vez nuestros niños están usando más tempranamente esas redes sociales. Y pues por estas mismas redes los abusadores pueden hacer, enviar material pornográfico o inducirlos a ellos que ellos mismos elaboren el material pornográfico por medio de ellas, y también amenazarlos por medio de estas redes, que se ha vuelto un problema muy prevalente pues hoy en día. Entonces es también importante siempre estar cerca de nuestros niños y controlar sus redes, saber quiénes son sus grupos cercanos y que estas personas no los vayan a confundir por medio de las redes. Del mismo modo, a mí me gustaría hacer énfasis en el contacto o la forma de abuso sexual con contacto físico que no involucra la penetración, porque al mismo tiempo es un reto para el personal de la salud, debido a que no vamos a tener las características usuales que vemos en un contacto o en un acceso sexual con penetración. Y cómo sospechar en nuestros niños que están siendo abusados sin ser penetrados cuando percibimos olores diferentes, fuertes, que vienen de pues, el área genital, o cambios de color en su zona genital del mismo modo. Prosigue, Gabriel. Bueno, con respecto entonces a la epidemiología, es un tema importante a tratar porque aunque sean cifras, es importante conocer cómo está la situación hoy en día para saber que no es un hecho aislado, no es un hecho que le pasa a pocas personas, a pocos niños, sino que en realidad en nuestro país como tal tenemos una alta prevalencia del abuso sexual. Y entonces, pues aquí quiero hablar de unas cifras sobre procesos administrativos de restablecimiento de derechos después a los niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual, y viene de las bases de datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los que en el año de 2019, en el periodo desde enero a octubre de ese mismo año, se abrieron 11.900 procesos de restablecimiento de derechos para estos niños. Entonces, si podemos ver, pues en realidad es un hecho que ocurre con bastante frecuencia, y como lo podemos ver, no solamente, o sea, no solamente es la violación sexual, que pues sí es el más común,
que abarca el 36.5% de los casos de abuso sexual, sino que también entonces podemos ver que hay casos de desnudez forzada, que es la segunda forma más común de violencia sexual, y ahí vemos que le sigue el abuso sexual, tortura sexual, acoso sexual, entre otras, que nuestros niños pueden estar siendo víctimas y es importante poder identificarlos para poder intervenir a tiempo. También es importante pues recalcar que de todas las víctimas de los niños de abuso sexual, pues el 30.8% corresponde a niñas y adolescentes. Entonces, pues es una cifra considerable, y pues que el otro porcentaje sobrante, que es un 31.8%, corresponde a mujeres, pero pues en esta charla nos estamos enfocando en niños y adolescentes, entonces es un porcentaje que no es nada despreciable. Y ver que pues como podemos observar acá, pues en la edad de las víctimas la mayoría está en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque al ser los niños tan frágiles, tan inocentes, es muy fácil que los adultos o personas que son mayores de ellos puedan abusar de esta inocencia, de esta fragilidad. Entonces, pues es importante siempre estar protegiendo a esos niños y darle las bases adecuadas para no permitir que estas personas mayores que tienen mucha ventaja sobre ellos vayan a hacerles daño. Bueno, y vamos a hablar entonces ahora sobre la identificación del abuso. Entonces, en la siguiente diapositiva, pues veremos que resulta que nuestros niños empiezan a mostrarnos algunos cambios en su actuar. Ellos empiezan a mostrarnos diferentes actitudes que como papás pues deben ser como un llamado de atención para ver qué es lo que está pasando con ese niño. Entonces empiezan, por ejemplo, a cambiar del apetito sin alguna causa que nosotros conozcamos, a perder el control de los esfínteres cuando ya ellos previamente pues sabían controlar sus esfínteres, sabían ir al baño y de repente pues empiezan a orinarse sin tener pues una causa que como papás pues conozcan. Entonces pues pensar ahí o sospechar qué puede estar pasando con el niño. Cuando tengan alguna dificultad para caminar o para sentarse, también la presencia de sangrados, infecciones o secreciones pues de los genitales pues debe ser una alerta para que pues consultemos, puede ser con el médico, y pues ahí se pueda determinar qué es lo que está pasando con el niño. También pueden generar cambios en la atención, en la concentración y en la memoria, y pues esto también se puede verificar, por ejemplo, en etapas escolares. Entonces un niño que ya no se concentra de la misma forma, que ya pues se le olvidan las cosas, que ya como que pierde el entusiasmo por hacer diferentes actividades. Entonces pues también como que ponerle mucha atención. Nervios ante la presencia de una persona concreta. Entonces son niños que, por ejemplo, pueden ir a una reunión familiar y estar, pues, normalmente cuando de repente llega una persona y demuestran que tienen nervios por la presencia de esa persona. Entonces tratan de evitar a esa persona concreta. Estado de vigilancia y alerta. Son niños que se mantienen supremamente atentos a todo, nerviosos. Puede haber también tristeza, depresión y ansiedad. Pesadillas intensas, entonces están durmiendo normalmente y pues de repente se levantan llorando, etcétera. Desconfianza entre las personas, erotización elevada, o sea, ellos empiezan como a mostrarnos pues en su comportamiento que algo les pasó en sus genitales, que algo les hicieron. El uso cotidiano de palabras de significado sexual que pues no sea como adecuado para su edad, pero aquí hay que tener como en cuenta que no siempre el uso de estas palabras pues es un indicativo de violencia sexual, porque pues nuestros niños se encuentran expuestos ante diferentes medios que pues en algunos casos pueden como enseñarles esas palabras. Sin embargo, pues sí hay que tener en cuenta
como este signo y pues preguntarles, ¿no? ¿Cómo aprendiste esa palabra o dónde viste eso, etcétera? Y pues el rechazo de su propio cuerpo. ¿Alguien quiere intervenir en esa diapositiva? Yo, la profe. Bueno, estas señales de alerta que dice Andrea, no es que los padres o los cuidadores deben estar como vigilando y pendiente de si esto pasa o no, precisamente porque realmente no son usuales. La alerta está en que son conductas que aparecen y uno se pregunta qué está pasando con la niña o el niño. Por ejemplo, cuando rechaza a una persona o tiene nervios, generalmente los padres de familia incitan al niño o a la niña que salude. Saluda, no seas penoso, y pierden la oportunidad de poder observar atentamente la conducta del niño, porque esto se puede repetir y ahí ya podemos determinar que algo pasa con esa persona o puede esa persona recordarle a alguien que le está abusando. Entonces, para los padres y madres que están viéndonos, es importante que no estén hipervigilantes, pero sí alertas. Los niños con su conducta nos están comunicando permanentemente las cosas, recordando que los niños en temprana edad y entrando a la adolescencia todavía no pueden expresar tan claramente las cosas con el lenguaje como lo hace un adulto. Entonces, las alertas para ustedes, padres y cuidadores, es la conducta de los niños. Yo quería agregar unas conductas que pues son pocas, sin embargo, quizás son tan pequeñas que quizás no causen impresión en los padres, por ejemplo, como que un niño se empiece a bañar más de lo común porque se siente sucio, como lo decía mi compañera, o que tenga eh, comportamientos regresivos como lo dijo mi compañera, orinarse de nuevo en la cama o volverse a chupar el dedo, que son comportamientos que sabemos que el niño ya dejó atrás y vuelve y lo retoma como si otra vez fuera más pequeño, hay que tenerlos a la vista porque puede empezar por cambios pequeños, pero pueden terminar hasta, si no se atienden a tiempo, pueden terminar hasta en comportamientos como intentos de suicidio. Entonces, pues la importancia de intervenir a tiempo. Bueno, entonces pues resulta que el abuso sexual pues va a tener unas diferentes consecuencias a largo plazo y pues dentro de ellas las que más se destacan van a ser a nivel psicológico. Ya ven como lo decía mi compañera, pues eso puede llevar hasta un intento de suicidio, pero incluso también puede generar un sentimiento de injusticia y de rechazo tal a la persona que le hizo tanto daño que en un futuro pues puede llegar a intentar lesionar a esa persona también. Además, pues también genera otros problemas como el insomnio y las pesadillas frecuentes, el miedo como tal a la sociedad, a las personas, sobre todo al género que le cometió pues este daño, relaciones pues a nivel de la pareja, pues va a tener como diferentes problemas porque no logran confiar como tal en ellos. Van a ser de pronto personas aisladas porque tratan como de protegerse, sintiendo que fue como la sociedad la que les hizo este daño. Pueden tener diferentes problemas como la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, que van a ser como autolesiones, pero van a ser como muy silenciosas, hasta llegar pues al propio suicidio como tal.
y pues sentimientos de vergüenza, culpa y suciedad con su propio cuerpo, como lo decía ya mi compañera. Entonces, por eso pues es tan importante prevenir la violencia sexual y también saber cómo actuar en caso pues de que sospechemos de que en casa pueda haber pues un menor que esté sufriendo de esto. Bueno, entonces, reconocer quién es usualmente el abusador. Quizás podamos pensar que los abusadores siempre están afuera del núcleo, que son personas que llegan externamente y seducen a los niños con palabras, pero la realidad es otra. Se ha visto que pues en la mayoría de los casos, los que son abusadores llegan a ser hasta los mismos familiares de la víctima o personas que están dentro de su propio núcleo social, como por ejemplo en el colegio, profesores, amigos mayores, eh, si están haciendo actividades extracurriculares, los tutores extracurriculares, si están bajo el cuidado de otra persona mientras los padres no están, podrían ser estas mismas personas. Entonces, pues en realidad los primeros que tienen que ser vigilados son esas personas que están más cercanas a nuestros niños y tener en cuenta quiénes son, a cargo de quién estamos dejando a nuestros niños. Si tenemos la suficiente confianza en esas personas y con respecto a los cuidadores, pues siempre elegir de la mejor manera quién va a ser el que va a cuidar nuestros niños y también ver las conductas de esas personas si hay algún comportamiento que nos haga sospechar. Bueno, y recordemos que pues el abusador va a tener diferentes características. Entonces, la primera de ellas pues es la asimetría, que es como una diferencia en la relación que hay entre él y el niño, donde él tiene como una dominancia con el niño. Puede ser, por ejemplo, por la edad o puede ser por su rol en la familia también, o en la sociedad como tal. Y pues otra característica pues es la diferencia de edad, donde pues es mayor entre 2 a 5 años. El uso de la fuerza física, que también se puede dar, o el chantaje emocional el del niño, entonces no simplemente es como obligarlo como tal, pues ejerciendo la fuerza, sino que también ejercen el poder emocional que tienen sobre el niño y aprovechamiento de las situaciones que sitúan al niño en posición de desventaja. Sí, Carla, mira, con relación a estas, y queridos padres, ¿no? A estas características del abusador, generalmente es un adulto, ¿cierto? Precisamente por lo que decía Andrea, de la asimetría en los roles, la edad, esa dominancia que existe. Cuando nos referimos a la diferencia de edad de 2 a 5 años, nos referimos a los menores de edad. Entonces, pareciera que el niño que esté rodeado de menores de edad en general, de niños también, inclusive adolescentes, pues no peligra, pero sí estudios han demostrado que sí se da el abuso. Entonces, padres de familia, la idea es que tengan mucho cuidado de las edades de los amigos, los compañeritos, inclusive de los familiares de sus hijos. Si es superior a 2 o 5 años, hay que poner alertas. Quizás no haya la intención, pero sí tiene la posibilidad y la potencia de ser un abusador en el sentido, inclusive si no es abusador, inclusive de hacer daño. Un niñito de 3 años, ¿cierto? Frente a un niño de 8 años, el de 8 años puede empujarlo y le puede causar un daño. Entonces, es importante que los padres y cuidadores
tengan en cuenta, sobre todo de comunicar a los niños, a los amigos, a los primos, a los hermanos, el cuidado especial que deben tener con las relaciones entre ellos. Entonces, nuevamente, insisto, aquí no se trata de vivir asustados al interior de la familia, sino que ustedes chequeen, ¿cierto?, las señales de alerta y todo aquello que puede ser, digamos, que nos puede estar comunicando que hay algo que no va, algo que nos pone en alerta en relación con la integridad de los niños y niñas. A eso es que nos referimos. Bueno, y resulta que no siempre el abuso se va a presentar de la misma forma. Entonces ya hablamos de cómo puede presentarse en los niños, pero resulta que en los adolescentes se puede presentar de una forma totalmente diferente. Dale siguiente, por favor. Y resulta que en los adolescentes se va a presentar de una manera distinta porque van a ser personas mayores que van a buscar de cierta forma tener muchas atenciones con esta adolescente y no solamente con ella, sino también con la familia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces logran enceguecer a la familia y generar pues ese afecto, por decirlo de alguna forma. Pero pues obviamente hay que tener en cuenta que detrás de toda esa bondad y de toda esa generosidad que hay en esta persona mayor, se puede estar escondiendo en realidad un abusador. Entonces, papás, hay que tener mucho cuidado con quiénes son las personas que le están dando detalles a esas niñas, a esos niños que ya se encuentran pues en la adolescencia y tener como mucho control pues con eso. Siguiente. Bueno, señores padres, madres y cuidadores, entonces surge la pregunta de ¿qué hacer ante el abuso? Entonces, lo primero que se debe hacer cuando detectamos una conducta de abuso, siguiente, es activar la ruta intersectorial, siguiente. ¿Y qué es esta ruta intersectorial? Pues el ICBF propone una ruta para la atención especializada a niños y niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual. Entonces, pueden haber diferentes formas de identificar esta violencia sexual, ya sea por parte de la comunidad o por remisión por parte del sector salud, educación o justicia. Es decir, que mediante una consulta por parte del personal médico se haga la identificación o se reconozcan signos de violencia sexual en la educación, que el niño o la niña o el adolescente le cuenten a sus maestros o a alguien encargado en su colegio que están siendo víctimas de abuso, y es muy importante que siempre que un niño, niña o adolescente acuda a nosotros diciéndonos que está siendo abusado, que está siendo violentado sexualmente, le creamos. Entonces, ya cuando hacemos esta identificación, tenemos diferentes canales de atención, como por ejemplo los centros zonales del ICBF, la comisaría de familia, autoridades indígenas tradicionales e inspecciones de policía. ¿Qué vamos a hacer con estos canales? Vamos a activar la ruta de atención integral a niños y niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual. Por medio de esta ruta, siguiente, vamos a verificar los derechos de los niños dándoles una atención integral en salud en urgencias. Vamos a presentar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y del mismo modo se va a hacer un seguimiento y un acompañamiento por medio del proceso administrativo de restablecimiento de los derechos para estos niños, niñas y adolescentes que están siendo víctimas. Entonces vamos a tener gestiones para el restablecimiento de derechos y modalidades de atención. Entre el restablecimiento de los derechos, en el medio familiar se va a brindar apoyo y fortalecimiento a la familia, apoyo psicológico especializado para la víctima de violencia sexual y apoyo psicosocial para la misma. Y en cuanto a las modalidades de atención, vamos a ver si este niño, niña, adolescente es
candidato para ser ubicado en un medio diferente a la familia o a la red vincular en caso tal de que el abuso provenga de un integrante de la familia. Ver del mismo modo si este niño, niña o adolescente es candidato para ser ubicado en un hogar sustituto o si por el contrario ya hay tanta afectación psicológica y o física que este niño debe ser ubicado e internado en un centro especializado. Entonces, señores padres de familia, cuidadores, acá abajo tenemos las líneas gratuitas nacionales de atención del ICBF. Del mismo modo está la página del ICBF y las redes sociales del ICBF, donde se puede obtener más información y a las cuales debemos acudir siempre que un niño acuda a nosotros comentándonos que está siendo abusado o violentado, o cada vez que nosotros detectemos las conductas que ya hemos venido mencionando sobre la marcha, o comportamientos que pueden ser que no sean muy sugestivos, pero nos hagan sospechar. Listo, entonces ahorita vamos a hablar sobre la prevención. Entonces, como ya hemos visto alrededor de toda la charla, los datos demuestran que lastimosamente el abuso sexual en la infancia es un problema frecuente que no solamente es necesario, sino es urgente hacer una prevención en los hogares, donde qué se va a hacer es básicamente enseñarle a los niños que detecten esas situaciones donde los vulneran y los ponen a riesgo, y que de una vez informen a una persona adulta, es decir, a ustedes o a sus profesores o a alguien de la autoridad. ¿Pasa? ¿Ya pasó la diapositiva? Bueno, no sé si pasó la diapositiva, es que el internet está malo. Entonces voy a hablar. ¿Sí pasó? A ver, siempre sucede. Como estamos en vivo, Sí. puede suceder. Entonces, si quieres, Voy a apagar Paula, la cámara para ver si me mejora exacto, el mira a internet. ver, si no, entonces, por ejemplo, estos dos personajes que ustedes ven en la diapositiva son personas que están dentro de, es decir, son personas que conocen el tema y que recomiendan de manera interesante, importante, que el hablar de la sexualidad en temprana edad es educar al niño en ese aspecto y no ponerlo como algo tabú que hay que esconder y hay que castigar. Por eso es que suceden las cosas. Entonces, hay que promover comportamientos de autocuidado, ¿cierto, Paula? Y tú nos vas a seguir hablando de esto, cómo podemos enseñarle al niño a que se cuide él mismo y que esté pendiente de que su cuerpo es de él, no le pertenece a nadie y por lo tanto debe cuidarlo. Sigue, Paula. ¿Sí estás viendo ya ahora? Sí, ya estamos en la siguiente diapositiva de cómo hablar de sexualidad. Listo. Entonces, la primera metodología para hablar de sexualidad es hablar de las partes de su cuerpo por el nombre, no decirle pipí, la cosita, la florecita, sino hablar con el nombre que es. O sea, los hombres, el pene, la mujer es la vagina. ¿Por qué se debe hacer esto? Porque estos pueden confundir a los niños y no se va a hacer ese autoconocimiento, decir, este es mi parte genital, esta es una parte privada que tengo que respetarme y que tengo que respetar a la de los demás. ¿Pasa? Listo. La otra es identificar qué hacer, qué es íntimo y qué es público. Es decir, cuáles son las partes de mi cuerpo que puedes enseñar y mostrar a otras personas, por ejemplo, el pelo, las uñas, el hombro, las mejillas, que son partes del cuerpo públicas, y cuáles no, por ejemplo, los genitales, en las mujeres, pues los senos, que esas son partes íntimas, las cuales tanto debo respetarlas
la de los demás como los demás deben que respetarme las mías. Hay excepciones, que son, por ejemplo, cuando los padres y cuidadores al momento de bañarlos o limpiarlos cuando estén aprendiendo, que pues tengan que tocarlas o verlas, pero incluso en ese entonces ellos tienen que comunicarle al niño, mira, te voy a limpiar, te voy a bañar, entonces para que él sepa que no se le está tocando sin su consentimiento, incluso en el acto médico. También se le debe, en el acto médico, cuando el niño se desvista o algo, debe estar en presencia de sus padres o un cuidador, un adulto mayor, para que, y también se le debe de informar al niño para que él no se sienta violentado. ¿Pasa? Entonces, la otra estrategia es enseñarle a decirle que no, es decir, identificar la diferencia entre caricias positivas y negativas. Acá como la psicóloga de Profamilia, Darly Peña, dice que podemos explicarles que hay muestras de afectos como los abrazos, los besos en las mejillas que nos hacen sentir bien y que hay caricias, por otro lado, que nos generan miedo, incomodidad, angustia y malestar, que son las caricias negativas que deben los niños aprender a identificarlas y a hablar abiertamente de ellas y contárselo a los padres. Caricias negativas como, por ejemplo, que le toquen a la mujer los senos, que le empiecen a dar besos en la boca, que tienen que comunicárselo a los padres porque es una forma de violencia. ¿Pasa? Otra que es, entonces ya está a hablar de sexualidad. La segunda estrategia es evitar darle besos en la boca. Esa tiene dos razones. Una fundamentalmente médica, que pues esto me va a evitar el riesgo de contagio de infecciones, enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias. Y la otra es para que los niños comprendan que ese afecto solamente pasa en las personas que tienen alguna relación sentimental, por ejemplo, en los casos de noviazgos y matrimonio. Entonces tú le puedes decir, mira, tú no le puedes dar los besos que yo me doy con papá a cualquier persona. ¿Qué pasa si uno normaliza esos besos en la boca? El niño se va a exponer y va a confundir las situaciones de violencia y va a decir, ah, esto es normal, esto lo puede hacer con todo el mundo. Porque también los besos que van a hacer un abusador hacia el niño no van a ser besos de pico, sino van a ser besos más profundos y que ella como es como lo que está acostumbrado a hacer, entonces lo va a aceptar y pues va a estar muy expuesto a que eso sea una y otra vez. ¿Pasa? Otra es enseñarle que existen secretos buenos y malos. Los buenos son los que acaban y que tienen como objetivo sorprender a alguien o hacerlo feliz. Por ejemplo, decirle que la mamá le tiene una fiesta sorpresa al papá, entonces no contarle sobre ella. O por ejemplo, ahí está en la tablita que el padre está preparando una fiesta sorpresa para la hermana mayor, que un amigo le explica que le gusta a tu compañero de clase. Entonces son secretos buenos que tú puedes guardar y no te van a hacer sentir mal. Y hay otros secretos que son malos, que nunca acaban, que generan miedo, que te hacen infeliz. Que por ejemplo que una amiga le cuenta que hay un muchacho mayor que le hace cosas desagradables y tiene mucho miedo. Que el vecino le propone hacerte regalos si lo acaricias. Que no se lo digas a nadie, que un desconocido le enseña sus genitales con la condición de que no se lo expliques. Y así, entonces hay que aprender a que ellos diferencien esas dos y que cuenten cuando sea un secreto malo. ¿Pasa? Entonces, la otra estrategia es responder a las preguntas. Es completamente natural, sano, que los niños empiecen a preguntarse cosas relacionadas con la sexualidad. Entonces, que pregunten, que se empiezan a dar cuenta que los niños y niñas tienen genitales diferentes, que empiezan a preguntarse cómo nacen los bebés, de dónde vienen, y todo eso es producto de la misma curiosidad que es normal de su etapa de vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que validar positivamente esa curiosidad. Entonces, decirle, qué pregunta tan interesante, hijo. Y inmediatamente preguntarle de dónde escuchaste eso, para saber pues de dónde viene esa curiosidad, si viene propia de él o es que está pasando algo de por medio. Y también hay que responderle a la pregunta.
y que sea con la verdad. O sea, que si pregunta de dónde se vienen los niños, no preguntarle, no, que viene la cigüeña, que yo no sé qué, sino que responderle la verdad. No explícitamente qué es, pero sí en grandes rasgos, para que no se vaya desinformado, porque ellos a dónde van a, si uno no le contesta la pregunta o si se la contesta de una forma que él aún queda con las dudas, él ya no va a acudir a ustedes como los padres, sino que va a acudir a otras fuentes de información no tan fiables, por ejemplo, van a la amiga, al amigo mayor que está que del colegio, y que eso pueden ser fuentes no adecuadas para ella y que pueden introducirlo con factor de riesgo. Paula, y si no saben responder a la pregunta... yo quisiera, mira que es tan importante lo que tú estás diciendo, que realmente casi que el mandato para los padres de familia, la familia, es que conversen con sus hijos. Generalmente no hay que esperar las preguntas, sino conversar. La única forma que un padre, una madre tiene para conocer a sus hijos es conversando con ellos. A veces, recuerden que como el abusador precisamente coacciona, intimida y amenaza, el niño se calla. Entonces, la idea es que el niño y la niña, el adolescente, a pesar de que se esconde en el cuarto y quiera aislarse, porque así es el adolescente, se propicien conversaciones con ellos. De verdad, se los garantizo. Además, el niño y la niña sabe, como tú decías, Paula, se pueden dirigir tranquilamente al padre, a la madre, con las preguntas propiamente dichas. Muy bien. Sí, y también, por ejemplo, si los cogió con la guardia abajo y no saben cómo contestarles, ustedes pueden decirle como que, qué pregunta tan interesante, pero eso no lo sé, déjame y lo busco y te cuento. Y pues mientras tanto ustedes van planeando cómo abordar el tema, pero lo importante es que no se... Eso es sumamente fundamental. Entonces, la quinta estrategia es enseñar el concepto del mal. Es decir, saber que hay personas que se pueden aprovechar de ellas independientemente cómo luzcan, si pertenecen a la familia o no, si son amigos cercanos, que todos ellos pues pueden no tener tan buenas intenciones. Y cómo se puede enseñar el concepto de mal. Ustedes pueden aprovechar las películas o los cuentos, los villanos para pues darle ese concepto del mal. ¿Pasa? Y algo supremamente fundamental, que es siempre creerles, escucharlos sin interrumpirlos, validar sus sentimientos. Y la evidencia ha demostrado que que los niños normalmente no mienten cuando son abusados. Ellos generalmente no se inventan esas historias. Entonces es fundamental creer lo que dicen. ¿Pasa? Bueno, pues ese es el fin de nuestra charla. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya servido esta información y que pongan en práctica las estrategias de acción y prevención del abuso sexual que les brindamos junto a la profesora Bailey. Muchas gracias. Sí, de igual manera, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, dirigirse a la doctora, la psicóloga del colegio, o directamente pregunten dónde están los doctores de la UNAP, y se dirigen. Nosotros siempre vamos a estar los lunes y los martes de 2 a 4 en la tarde, en séptimo y en sexto. Un abrazo a todos y cuídense.